Buenas tardes a todos. Yo creo que en aras de la puntualidad, y ya tenemos una madre de familia aquí, yo creo que vamos empezando eh, la noche de hoy. Camilo, agradecerte. Camilo Peña es el director de educación de la Embajada de Australia y está hoy con nosotros para hablarnos un poco de cómo es poder estudiar en Australia. Camilo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es muy valioso, la verdad, este tiempo que nos dedicas a la familia Spain. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, a las personas que se están conectando por acompañarme en esta sesión. Hoy quiero contarles un poco cuáles son los beneficios de estudiar en Australia, muy enfocados seguramente en estudios de pregrado, aunque hay algunos aspectos mucho más generales que voy a tocar en caso de que sean de interés y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible en caso de que haya algunas preguntas muy específicas. Mi nombre es Camilo Peña, yo soy director de educación en la Embajada de Australia en Bogotá y tengo la responsabilidad por la promoción de la educación australiana en Colombia. Voy a presentar. Entonces voy a empezar con un video muy corto, un poco más de un minuto, que cubre varias de las áreas que voy a tocar ahorita, pero pues es un resumen para entender mucho mejor. Australian story begins. Become part of one of the most popular international student destinations in the world. Share with our wonderful people, discover our incredible places, and find your ideal study pathway and that dream job you've always wanted. Discover how to be an innovative, agile thinker in universities with one of the most advanced R&D ecosystems that have produced 15 Nobel laureates. Some of the most world-changing innovations like Google Maps, Polymer banknotes, the pacemaker, black box flight recorder, Wi-Fi, and so much more. In Australia, we have one of the best higher education systems in the world. Our universities rank in the world's top 50 in a wide range of study areas with emphasis on student experience and graduate outcomes. While you are studying and after your graduation, you will be able to gain work experience with a great range of employment opportunities. Australia is a great place to live and study. Some of the best student cities in the world are in Australia, where you will enjoy a high standard of living, feel welcome in a multicultural society, and make the most of the Australia's great outdoors. Join the Great Australian International Alumni community with over 2.5 million alumni making a global difference. Our irrepressible optimism, outward looking, free thinking, high quality of life, and the education we offer for everybody is the Australian experience. Entonces, como les decía, este video resume muy bien los aspectos claves que tienen que ver con la educación australiana, pero me voy a enfocar en estos 6 que son los que se resaltan en Australia. Uno, la diversidad, y no solo diversidad cultural de los estudiantes que hay en Australia, sino la diversidad de opciones de estudio. Dos, la empleabilidad, y empleabilidad pues no solo la relacionamos con la capacidad de trabajar o de encontrar trabajo después de graduado, sino con la posibilidad de trabajar mientras estudia y al final de los estudios también con una beca de posgrado. El entorno, el ambiente, que una vez abran fronteras esperamos que todos los estudiantes puedan disfrutarlo nuevamente. La calidad de la educación australiana, las credenciales académicas, la experiencia estudiantil, que es clave y más desde un punto de vista de los padres que quieren que las instituciones educativas le brinden a los estudiantes todo tipo de apoyo, ya que van a estar de alguna forma solos, y el enfoque, por último, el enfoque visionario que tienen las universidades. Actualmente tenemos 20.000 estudiantes colombianos en Australia, es un número importante, posiblemente en el momento somos el país
de habla inglesa más popular para estudiantes colombianos, y la pregunta de dónde estudian nos la hacen frecuentemente, y acá lo vemos en esta diapositiva donde se refleja que el destino principal para estudiantes colombianos es Victoria o la ciudad de Melbourne, seguida por Sydney o New South Wales, 33%, Queensland ya bajando un poquito a 23%, y de ahí para abajo son porcentajes muy bajitos, donde hay muy pocos colombianos, mucho más en ciudades como Adelaida, Hobart, Canberra y Darwin. Entonces todavía es un país donde se encuentran sitios para estudiar, donde no se habla tanto español, que en muchos casos es lo que queremos como papás. Esta diapositiva resume todas esas razones por las cuales tantos colombianos han escogido Australia. La primera tiene que ver con clima. Creo que a los colombianos nos gusta mucho más el clima más caliente que el clima extremo en invierno. Y Australia es un país con estaciones en la mayoría de sus ciudades, pero con clima tropical y semitropical en otras. Debido a sus políticas migratorias, la mayor parte de las personas que viajan a Australia lo hacen por medio de estudios o por medio de trabajo. Eso hace que el país tenga una de las poblaciones más educadas del mundo. Australia es un país muy joven que ha crecido con la inmigración, y casi que la mitad, un 49% de las personas en Australia o nacieron fuera de Australia, o uno de sus padres nació fuera de Australia. Eso hace que sea un país donde con mucha influencia de diferentes culturas, donde los colombianos son muy bienvenidos. Entonces eso es clave. Antes de pandemia, Australia tenía el récord a nivel mundial de más años de crecimiento económico continuo, con 28 años de crecimiento, habiendo superado a Holanda, y prácticamente no lo había afectado ninguna crisis financiera, las que había habido a nivel global. Pues esto es clave porque esto influye en el empleo para los estudiantes, en la forma en que se mueve el país, la infraestructura. Y ahorita, post pandemia, vemos que Australia ya volvió a niveles de crecimiento prepandemia, lo cual es muy positivo. El dólar australiano tradicionalmente está a 1.000 pesos por debajo del americano, lo cual representa una diferencia muy grande en términos de costos. Y los estudiantes que tienen la posibilidad de empleo con el segundo salario más mínimo más alto del mundo, poco más de $18 la hora, pues es una muy buena combinación. Australia siempre ha sido un país muy seguro, ahorita es uno de los países más bioseguros del mundo, con infraestructura de punta. Ahora, pasando al entorno de formación, todas las ciudades australianas tienen beneficios importantes para los estudiantes porque están entre las mejores del mundo para vivir. De acuerdo al Global Livability Index, que cate- eh, rankea las ciudades más habitables del mundo, Australia tiene 4 en el top 10. Tenemos a Adelaide en número 3, a Perth en número 6, a Melbourne en número 9 y Brisbane en número 10. Y Melbourne por muchos años consecutivos fue la mejor ciudad del mundo para vivir. Entonces, cualquier ciudad que escojamos en términos de calidad de vida nos va a dar ventajas importantes. Adicional a tener estas que están entre las mejores del mundo para vivir, tenemos también varias ciudades de las mejores ciudades estudiantiles en el mundo. Todas las ciudades son diferentes, por eso es que esta experiencia debe escogerse con base en lo que sus hijos quieren como experiencia personal, porque todas son muy diferentes. Sydney y Melbourne son las ciudades más grandes, pero totalmente diferentes. Sydney es una ciudad playera, una ciudad muy, muy caliente en el verano, no tan fría en el invierno, con unas vistas espectaculares. Muy moderna. Melbourne es totalmente diferente, es una ciudad con una arquitectura europea, con muchos eventos culturales, el Gran Prix de Fórmula 1, el Australian Open de tenis, tiene playa, pero no tiene esa cultura playera que tiene Sydney. Luego Adelaida, ciudad pequeña con una cultura vinícola importante, con un clima también espectacular. Canberra ya es una ciudad creada para el gobierno, para los estudiantes, perfectamente planeada, muy calmada. Perth, al otro lado de Australia, tiene todos los beneficios de estar junto a Asia, con vuelos muy baratos a Indonesia, China, Japón, Tailandia. Es una ciudad que ha crecido con los fondos de la minería. Brisbane ya es totalmente diferente, una ciudad más tropical, casi que el clima de Medellín todo el año. No tiene playa, pero tiene una playa artificial en el centro de la ciudad, pero a una hora está el paraíso de los surfistas, con playas increíbles. Y Darwin y Hobart también espectaculares en su medio ambiente.
especiales para aquellas personas que quieran llevar a cabo estudios relacionados con el medio ambiente. Poniendo en contexto Australia, acá lo vemos comparado con los destinos más importantes. En términos de territorio, es 7 veces más grande que Colombia aproximadamente, pero con la mitad de la población que tiene Colombia. El dólar australiano está aproximadamente en 2.879 pesos. Estos son algunos de los inventos que se le atribuyen a Australia y que vienen de sus universidades, entre esos el Internet de alta velocidad, el oído biónico, los billetes de polímero, la caja negra de los aviones, todos estos que vieron en el video. En términos de calidad no tenemos los problemas que se tienen en otros países del extranjero, donde hay miles de instituciones de educación superior y no se sabe cuál es de calidad y cuál no es de calidad. En Australia solo tenemos 43 universidades, de esas 43, 41 son públicas, eso no afecta a lo que paga un estudiante internacional, pagan lo mismo, pero significa que reciben fondos importantes del gobierno y que tienen infraestructura de punta. Adicionalmente, tenemos un número importante de escuelas de inglés. Tenemos escuelas de inglés también en instituciones de educación técnica y escuelas de inglés dentro de universidades. En términos de credenciales académicas, también puedo decir que Australia es el tercer destino más importante para estudiantes internacionales, con más de 500,000 de estudiantes que provienen de 190 países del mundo. Eh, si de pronto la idea no es estudiar una carrera de pregrado, sino perfeccionamiento de idiomas, Australia es un país con mucha tradición en enseñanza de inglés y no solo tiene como oferta el inglés general, tiene inglés para propósitos académicos, preparación para exámenes como IELTS, como TOEFL, como Pearson o para propósitos muy específicos en negocios, aviación, turismo. Esta es, digamos que una foto del sistema educativo australiano y acá la parte importante a tener en cuenta es que el año 12 australiano no es equivalente al 11 colombiano, ¿sí? Por eso existen diferentes rutas para llegar a esa equivalencia. La primera que de pronto, hay dos que no las ponemos acá, son la primera es hacer 2 semestres de universidad en Colombia, ya con eso se llega a esa equivalencia. La segunda, la que vemos acá, que es exámenes internacionales o certificaciones internacionales, como el IB o el bachillerato americano, el bachillerato canadiense. Otra ruta es hacer estudios de foundation, que es básicamente un preuniversitario. Un diploma es otra ruta que es un diploma que ofrecen algunas universidades, casi siempre en carreras como negocios, como diseño, que permite hacer un año de estudios en la universidad para pasar luego a segundo año de pregrado. Y el cuarto, que tampoco está acá, es también empezar por una carrera de educación técnica vocacional, que sus semestres valen aproximadamente la mitad de un semestre universitario. Y adicionalmente, podemos, después de cumplir el equivalente a un tecnólogo, pasar a una carrera profesional. Esta opción es muy válida y es muy interesante para aquellas personas que quieren hacer estudios de profesiones con un componente técnico, digamos, arquitectura, ingenierías, ese tipo de carreras. Que se benefician mucho haciendo los primeros 2 años con una educación totalmente práctica, muy hands-on. Este es el ranking de las universidades australianas. Acá ven dónde están ubicadas. Son muy equivalentes a las universidades de algunas de Ivy League de Estados Unidos. La Universidad Nacional de Melbourne casi siempre está en el primer lugar. Como ven, varias universidades están entre las primeras 50 del mundo, que es bastante significativo, pero también vemos otras más jóvenes como UTS, que lo vemos acá, que cada día van subiendo en el ranking, simplemente que son universidades más jóvenes. En términos de diversidad, acá pueden ver un mapa de las universidades australianas y acá vemos como 3 niveles informales que hay de universidades australianas. Grupo de las 8, que son las top 50, top 70 en el mundo. Un escalón por debajo, universidades más jóvenes, top 100, top 200. Y por último, universidades regionales con enfoques muy específicos, agricultura, animales, todo el tema de marino, biología marina. Entonces eso tienen de ventaja las universidades regionales. Por eso tenemos este mapa de las universidades regionales que nos muestra dónde están ubicadas y son opciones muy interesantes porque pueden costar, el costo de vida en estas ciudades puede ser un 30, un 40% menor que en ciudades como Melbourne, Sydney,
y Brisbane, y pueden ofrecer cosas únicas. Por ejemplo, Cairns queda al lado de la barrera de coral, tiene la Universidad de James Cook, que es una de las mejores en el mundo para estudios de biología marina. Tenemos the Sunshine Coast, que es donde queda el zoológico de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, una universidad muy importante en temas de estudios animales también. Y así tenemos otras opciones bien interesantes que son mucho más económicas. En términos de costos, hago varias aclaraciones. Primero, Australia no es un país barato y no es un país comparable con los costos que van a haber en España, Francia, Alemania, por ejemplo. Australia es un país más comparable en términos de costos con Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Aproximadamente estos son los costos en Australia. Un semestre en las universidades top puede estar en $20,000 australianos. El semestre, el año pasamos de 40 a 40,000, pero tenemos universidades de $12,000 el semestre. Así de entrada, ustedes dirían, es muchísimo, pero cuando analizamos que la mayoría de carreras duran 3 años, ya el panorama cambia, porque estamos ahorrando comparado con la mayoría de carreras en Colombia, 2 años de estudio. Adicionalmente, si vemos un semestre en los Andes, por tomar el ejemplo más costoso en Colombia, puede estar aproximadamente en el equivalente a unos $10,000 australianos. En Australia tenemos universidades de $12,000 australianos el semestre. Adicionalmente a esto, la mayoría de universidades tienen becas para estudios de pregrado que van desde un 10% hasta un 30%, dependiendo de los resultados académicos. Y acá vemos un estimado de manutención que incluye acomodación, comida, transporte, que es más o menos de $21,000 al año, que normalmente es lo que ganan los estudiantes trabajando. Eso por decir que la mayoría de estudiantes logran mantenerse durante sus estudios con lo que trabajan. La experiencia estudiantil es clave porque los estudiantes en Australia son muy acogidos en las instituciones educativas. Australia fue el primer país en el mundo en implementar una ley de protección para estudiantes internacionales que básicamente establece deberes y responsabilidades que tienen las universidades con los estudiantes. Es por eso que por parte del gobierno tenemos unos servicios y por parte de las universidades otros, entre ellos hay apoyo legal, apoyo religioso, servicios de salud, apoyo para buscar trabajo, para buscar vivienda, centros de estudiantes internacionales y de recepción en los aeropuertos. Estas cifras que ven en la mano derecha son las cifras de satisfacción de las encuestas que se le hacen a los graduados en Australia. Casi siempre estamos por encima del 90% en todo sentido. Y seguramente han conocido alguna persona que ha estudiado, está estudiando o va a estudiar en Australia y los comentarios siempre son muy positivos. Los pasos son sencillos para estudiar en Australia, diferente a otros países, la aplicación de las universidades se hace una por una, ya que todas tienen requisitos que pueden variar un poco. Se hace con la agencia de agentes de educación en la mayoría de los casos, por eso es recomendable contactar a agentes como Study Now, que está organizando esta feria. Luego de hacer la aplicación, cumpliendo los requisitos académicos y los requisitos de idioma, se recibe la carta de oferta que establece todos los costos e instrucciones. Luego se hace pago del primer semestre, se recibe confirmación de matrícula y se aplica a la visa demostrando un soporte financiero. La visa es totalmente en línea, se procesa en Santiago de Chile, pero no sé, digamos que no hay que enviar nada físico, entonces es un proceso bastante efectivo. En términos de empleabilidad o habilidad para trabajar, todos los estudiantes en Australia con una visa de estudiante automáticamente pueden trabajar 40 horas quincenales, tiempo ilimitado en vacaciones. Eso es clave porque con esa plata que ganan pueden eh, ayudarse en todos sus gastos, y adicionalmente existe la visa 485, que es una visa que le permite a los estudiantes trabajar, aplicar a trabajo una vez terminen sus estudios por un tiempo de año y medio para estudiantes de graduados de pregrado. Si estudian en áreas regionales, esta visa de posgrado tiene un año adicional de trabajo, lo cual es bien importante. Por eso también muchos estudiantes escogen estudiar en sitios regionales.
En términos de acomodación, también para tranquilidad de los padres en Australia, hay todo tipo de opciones. Hay casas alquiladas, apartamentos, casas que alquilan estudiantes y luego arriendan cada una de las habitaciones. Hay acomodación especialmente para estudiantes o dentro de la universidad universitaria. Hay opciones a corto plazo, hostales. Está la opción del homestay que siempre ha sido muy popular y que todavía sigue siendo popular. Esta es una iniciativa ya pasando a recursos disponibles para que conozcan un poco más de la educación australiana. Esta es una iniciativa que venimos promoviendo hace unos meses que se llama Study with Australia Online, que básicamente son cursos cortos y microcredenciales, son cursos que están ahora siendo muy valorados por los empleadores. Muchos de estos se pueden acceder de manera gratuita, otros tienen un costo muy bajo por el certificado digital y que les permiten familiarizarse un poco con la educación australiana. Acá tenemos temas de análisis de datos, de mindfulness, ciencia de medicinas, agricultura. Entonces, son recursos bien importantes para que puedan capacitarse durante esta época de tanto trabajo virtual y adicionalmente conocer un poco de la Universidad Australiana. Esta es la página web para estudiantes internacionales, que es studyaustralia.gov.au. Acá es una fuente de recursos importantes adicionales y hay esta herramienta de búsqueda donde podemos buscar cursos y adicionalmente buscar las becas que hay disponibles, filtrarlo por ciudad o por área de estudio. Entonces, esto es clave para entender un poco qué cursos hay, cuánto duran y qué costo tienen. Y por último, estas son nuestras redes sociales. Creo que la principal es la de Instagram, Study Australia, guión al piso, en caso de que quieran seguirnos o buscar información adicional. Y este es el fin de mi presentación. Espero haber cubierto la mayoría de los temas relevantes y quedo atento si tienen alguna duda adicional. Muchas gracias. Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de hoy en nuestra Study Fair by Aspine. Recordamos también a nuestros padres de familia, estudiantes conectados que pueden formular sus preguntas en el chat para que podamos formularlas antes pues, de que finalice tu presentación. Yo tenía una consulta que generalmente pues tienen nuestros estudiantes. En el caso de Australia, por ejemplo, por vía de estudios también se puede aplicar a lograr un estatus legal en el sentido de ser, por ejemplo, residente o ciudadano. Varios puntos. Ciudadano, dejémoslo afuera porque es un paso más allá. El proceso Perfecto. para residencia permanente es un proceso muy parecido al que tienen otros países que se basa en puntos. Esos puntos dan, o hay puntos por no solo profesión, sino edad, experiencia laboral, estudios y nivel de inglés. Ese proceso se puede hacer en cualquier momento y como hay gente que necesita estudios para llegar a esos puntos, hay gente que incluso en Colombia en este momento ya tiene esos puntos. Entonces, ese tema de residencia permanente no va ligado a estudios directamente, sino va ligado a diferentes factores que puede que sean muy fáciles para unos o imposibles para otros. Depende de las circunstancias. La ciudadanía ya es algo que va después de una residencia permanente. Ah, perfecto. Excelente. Camilo, nos consultan en nuestro chat si nos puedes explicar o contar de pronto más detalles de lo que pueden ser estas becas para nuestros estudiantes internacionales, por ejemplo, en temas académicos, deportivos. ¿Está divulgado también en las instituciones australianas? Sí, en este momento solo hay un programa de becas del gobierno de Australia que se llama Destination Australia y es específicamente para estudios regionales donde dan una ayuda económica por el primer año. Esa beca la ofrecen directamente las universidades regionales. Adicionalmente a eso, se hace la búsqueda por medio de la página web que les mencioné. En la herramienta de búsqueda se pueden buscar cursos, instituciones o becas. Ahí se puede filtrar por estudios de pregrado. Tradicionalmente, cuando se aplica a una universidad australiana, la persona empieza a competir para unas becas que están disponibles por desempeño académico. Casi todas son por desempeño académico. Australia, diferente a Estados Unidos, no es un país que se caracteriza por dar becas para deportistas. Entiendo, perfecto.
Para nuestros estudiantes, por ejemplo, que aplican a hacer un grado 12, por ejemplo, en instituciones de Canadá o de Estados Unidos, ¿es válido este título de bachiller para poder aplicar a una universidad en Australia? Las universidades australianas, digamos, el Departamento de Educación de Australia establece unos parámetros muy generales en temas de admisión. Y esos parámetros los usan como guía las universidades para establecer sus requisitos de admisión, pero son autónomas de aceptar o no aceptar dependiendo de esos parámetros. Ya hemos visto mucha flexibilidad y en la mayoría de universidades hemos visto que aceptan ese tipo de certificaciones, otras aún no, porque hasta ahora se están familiarizando con esta parte del mundo, pero en un buen número de universidades australianas están aceptando con esas certificaciones internacionales. Perfecto, Camilo. Excelente. Muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy en nuestra Study Fair by Spine. Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos por conectarse y por escucharme. Buen Camilo, día muchas para gracias todos. nuevamente por tu participación el día de hoy y muchas gracias a todos los papás que están presentes el día de hoy. Fue muy importante, Camilo, toda la explicación que nos diste sobre Australia. Muchísimas gracias de verdad. Con gusto. Gracias, María Eugenia, por la invitación.